Nunca imaginé que un día cuestionaría todo lo que había sabido. Toda mi vida había estado moldeada por tradiciones, creencias y valores que se habían arraigado en mí desde la infancia. Desde que tengo memoria, me enseñaron que la obediencia era la máxima virtud, que cuestionar era un signo de debilidad y que la felicidad provenía de cumplir el papel que se había predeterminado para mí. En ese momento, ni siquiera me daba cuenta de que vivía en un mundo cuidadosamente construido, uno en el que cada aspecto de mi existencia estaba dictado por las expectativas de mi familia y mi comunidad. A medida que crecí, acepté estas reglas sin dudarlo. Mis días estaban llenos de rutinas estructuradas, enseñanzas religiosas y un sentido de pertenencia que me hacía sentir segura. Nunca cuestioné por qué las cosas eran como eran, porque no tenía referencias para nada diferente. Era como si viviera en una casa sin ventanas, segura, pero completamente inconsciente de lo que existía más allá de sus paredes. Estaba rodeada de personas que creían en los mismos principios, que reforzaban las mismas lecciones y que veían el mundo exterior como peligroso y equivocado. Pero entonces algo cambió. Se formó una pequeña grieta en los cimientos de mis creencias, una grieta que lentamente comenzó a ensancharse hasta que ya no pudo ignorarse. No fue un solo momento lo que desencadenó este cambio, sino más bien una serie de experiencias, conversaciones y realizaciones que se acumularon con el tiempo. Comenzó con una sensación, una incomodidad silenciosa y persistente que no podía explicar. Me encontré preguntándome si había más en la vida de lo que me habían dicho. ¿Era realmente feliz? ¿O simplemente estaba cumpliendo una expectativa, confundiendo la obediencia con el propósito? Las dudas se hacían cada vez más fuertes cada día que pasaba. Al principio, traté de dejarlas de lado, de silenciarlas con la oración y la devoción. Pero por más que traté de convencerme de que todo estaba como debía ser, las preguntas se negaban a desaparecer. Empecé a notar cosas que nunca había visto antes. La tristeza silenciosa en los ojos de mi madre, las expresiones resignadas de las mujeres que me rodeaban, las frustraciones no expresadas que persistían bajo la superficie de nuestras vidas cuidadosamente mantenidas. Por primera vez, me pregunté si alguna vez habían sentido lo que yo estaba sintiendo. Necesitaba respuestas, pero me aterrorizaba lo que pudiera encontrar. La idea de cuestionar todo lo que había sabido me resultaba abrumadora. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que una vez que diera el salto, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que si no afrontaba esas preguntas, estaría viviendo una vida que no era realmente mía. Así que comencé a buscar la verdad, aunque no tenía idea de a dónde me llevaría. Lo que descubrí lo cambió todo. Fue un viaje lleno de miedo, incertidumbre y momentos de profunda claridad. Aprendí que la verdad no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. Aprendí que la libertad tiene un precio, pero que vale la pena pagarlo. Lo más importante es que aprendí que no estaba sola. Había otras personas que habían recorrido este camino antes que yo. Otras que se habían enfrentado a los mismos miedos y habían tomado las mismas decisiones difíciles. Y a través de sus historias, encontré la fuerza para comenzar la mía. Esta es mi historia. La historia de cómo me liberé de las cadenas que me ataban, de cómo descubrí mi propia voz y de cómo encontré el coraje para elegir un camino diferente. Es una historia de dolor, resiliencia y, en definitiva, esperanza. Si alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de los demás, si alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo la vida que se supone que debes vivir, entonces, esta historia es para ti. Porque no importa lo imposible que parezca, el cambio siempre es posible. Y a veces, todo lo que se necesita es el coraje de preguntar, ¿y si hay algo más? Durante años me convencí de que mi vida era exactamente como debía ser. Seguía las reglas, cumplía con mis responsabilidades y cumplía con mi parte dentro de la comunidad. Desde afuera, todo parecía perfecto. Me veían como un ejemplo de fe, disciplina y devoción. Pero debajo de esa imagen cuidadosamente construida, había una parte de mí que estaba inquieta, una pequeña voz dentro de mí que se negaba a ser silenciada. No era fuerte, al menos no al principio. Era más como un susurro, una inquietud silenciosa que surgía en la quietud de la noche cuando estaba sola con mis pensamientos.
No entendía de dónde provenía ese sentimiento. Después de todo, tenía todo lo que se suponía que debía desear. Una familia que me apoyaba, un entorno estructurado y un propósito claro dentro de la comunidad. Mi futuro ya estaba trazado para mí, y me habían dicho que esa certeza era un regalo. Sin embargo, cuanto más intentaba aceptarlo, más sentía que faltaba algo. Era un vacío que no podía explicar, un sentimiento que ninguna oración ni devoción podía borrar. Empecé a preguntarme si alguien más sentía lo mismo, pero tenía demasiado miedo de preguntar. En mi tierra no se toleraba la duda. Se consideraba un signo de debilidad, de falta de fe. Me habían enseñado que cuestionar las reglas era el primer paso para perderme por completo. Había presenciado lo que les sucedía a quienes se atrevían a desafiar el sistema. Se convertían en marginados, se hablaba de ellos en voz baja y se los compadecía por haber perdido el rumbo. El miedo a convertirme en uno de ellos me mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Enterré mis dudas bajo una máscara de obediencia, con la esperanza de que desaparecieran si las ignoraba durante suficiente tiempo. Pero las dudas no desaparecen así como así. Crecen, se enconan, exigen ser reconocidas. Y por más que traté de dejarlas de lado, comenzaron a infiltrarse en mi vida diaria. Empecé a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. La manera en que se comportaban las mujeres de mi comunidad, el cansancio detrás de sus sonrisas, la resignación en sus ojos. ¿Era esta realmente la vida que habían elegido? ¿O les habían dicho, como a mí, que esta era la única opción disponible para ellas? Una noche, me encontré mirando el techo, sin poder dormir. El susurro en mi mente ya no era silencioso. Era urgente, implacable. ¿Esto es todo lo que hay? La pregunta me aterrorizó, porque ya sabía que si realmente la enfrentaba, mi vida nunca volvería a ser la misma. Las paredes que alguna vez me habían hecho sentir segura, ahora se sentían como una jaula, y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía silenciarme para siempre, o finalmente escuchar la parte de mí que gritaba por algo más. No tenía idea de lo que había más allá del mundo que siempre había conocido. La idea de salir de él me llenaba de miedo, pero también sabía que si me quedaba, nunca descubriría quién era realmente. Así que me hice una promesa a mí misma. Comenzaría a buscar respuestas, sin importar cuánto me asustara. No sabía por dónde empezar, pero en el fondo entendía que mi viaje ya había comenzado. Ya no había vuelta atrás. La primera vez que me permití cuestionar todo de verdad, me sentí como si me estuviera traicionando. Me habían educado para creer que la obediencia era la mayor virtud, que seguir el camino que me habían marcado era la única manera de vivir una vida buena y honorable. Incluso pensar en que podía haber otra manera me aterrorizaba. Pero una vez que el pensamiento entró en mi mente, no pude dejar de pensar en él. Era como una pequeña grieta en el cristal de una ventana. Al principio apenas visible, pero que pronto se convirtió en algo imposible de ignorar. Recuerdo la primera conversación que me cambió. No fue con un extraño ni con alguien del mundo exterior. Fue con alguien a quien conocía de toda la vida. Alguien a quien siempre había considerado un miembro obediente más de nuestra comunidad. Su nombre era Isabela. Siempre había sido amable pero tranquila. Nunca había llamado demasiado la atención. Un día, mientras nos sentábamos juntos después de una reunión, me dijo unas palabras que me provocaron un escalofrío. ¿Alguna vez te preguntas qué hay ahí fuera? Me quedé helada. Nadie hacía nunca preguntas así. No en voz alta. Miré a mi alrededor, temiendo que alguien pudiera oírme. Pero Isabela no tenía miedo. Me miró con expresión de complicidad, como si pudiera ver la tormenta que había en mi interior. «Tú también lo sientes, ¿no?», susurró. No sabía qué decir. Durante años me había convencido de que era la única que tenía dudas. Pero en ese momento me di cuenta de que no era cierto. Esa conversación fue la primera vez que me sentí realmente comprendida. También fue la primera vez que consideré que tal vez mis dudas no eran una debilidad, sino una señal de que algo iba muy mal. Si Isabela, alguien que había sido criada igual que yo, sentía la misma inquietud, entonces tal vez yo no estaba imaginando cosas. Tal vez nos habían dicho las mismas mentiras. Tal vez realmente había algo más allá de la vida que siempre habíamos conocido. Después de ese día, mi mente se convirtió en un campo de batalla.
Quería creer que todo lo que me habían enseñado era verdad. Quería silenciar las preguntas y volver a la normalidad. Pero una vez que se abrió la puerta, no pude volver a cerrarla. Empecé a observar, a escuchar, a analizar. Vi cómo se esperaba que las mujeres sacrificaran sus sueños por el bien de sus familias. Vi cómo sus voces rara vez se escuchaban, cómo sus deseos se descartaban como si no tuvieran importancia. Por primera vez en mi vida, me permití sentirme enojada. Enojada con las reglas que nos hacían pequeños. Enojada con el sistema que nos obligaba a aceptar una vida de servidumbre en nombre de la fe. Enojada conmigo misma por tardar tanto en ver lo que había estado frente a mí todo el tiempo. Pero la ira no era suficiente. Necesitaba hacer algo al respecto. Todavía no sabía qué significaba eso. Todavía tenía miedo. Pero el miedo ya no me controlaba. Había dado mi primer paso hacia la verdad y sabía que no había vuelta atrás. El camino que tenía por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. Ya no estaba dispuesta a vivir una vida que no fuera realmente mía. Durante la mayor parte de mi vida, me habían enseñado a integrarme, a moverme por el mundo sin llamar la atención. Me habían enseñado que la fuerza de una mujer residía en su silenciosa obediencia, que la verdadera fe se expresaba mediante la sumisión y el sacrificio. Cuestionar estas enseñanzas significaba arriesgar no solo mi reputación, sino toda mi identidad. Así que aprendí a sonreír en los momentos adecuados, a bajar la mirada cuando era necesario y a reprimir cualquier pensamiento que no estuviera en línea con lo que se esperaba de mí. Pero después de mi conversación con Isabela, algo cambió en mi interior. Al principio fue sutil, solo una mayor conciencia de lo que me rodeaba. Una sensibilidad más profunda a la dinámica de mi comunidad. Empecé a notar las pequeñas formas en que las personas se vigilaban entre sí, las reglas tácitas que mantenían a todos a raya. Las mujeres que hablaban demasiado, se reían demasiado fuerte o expresaban pensamientos independientes, eran recibidas con miradas de desaprobación. Si continuaban, se convertían en objeto de susurros, y sus nombres se pronunciaban con una mezcla de lástima y advertencia. Me volví hiperconsciente de mis propias acciones y constantemente cuestionaba todo lo que decía y hacía. Estaba actuando con demasiada confianza. Mi tono era demasiado firme. Estaba revelando que estaba empezando a pensar de manera diferente. El miedo a que me notaran de la manera incorrecta era asfixiante. Había pasado toda mi vida dominando el arte de la invisibilidad y ahora, por primera vez, sentía el peso de ser realmente vista. Una tarde, mientras regresaba a casa caminando después de una reunión, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda. Casi no me reconocí. La chica que me devolvía la mirada tenía ojos cansados, hombros tensos y una expresión que no pertenecía a alguien que estuviera en paz. Había pasado años diciéndome a mí misma que esta vida era suficiente, pero mi propio rostro me traicionó. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No solo tenía miedo de que mi comunidad me viera, tenía miedo de verme a mí misma. Esa noche, me senté sola en mi habitación, mirando al techo mientras miles de pensamientos corrían por mi mente. La voz dentro de mí, la que había intentado silenciar durante tanto tiempo, ya no era un susurro, era un rugido. Sabes que esto no está bien. La verdad era innegable ahora. Había pasado años mintiéndome a mí misma, convenciéndome de que estaba contenta. Pero en el momento en que dejé de huir de mis propios pensamientos, todo se volvió dolorosamente claro. Estaba viviendo una vida que no era la mía. Pero conocer la verdad y actuar en consecuencia eran dos cosas muy diferentes. Si reconocía mis dudas, tendría que tomar una decisión. O me quedaba y continuaba desempeñando mi papel, o hacía lo impensable. Me marchaba. Pensarlo me provocó un escalofrío en la espalda. ¿A dónde iría? ¿Qué me sucedería si me marchaba? No tenía respuestas, solo una sensación abrumadora de que la vida que siempre había conocido ya no era suficiente. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad, pero sobre todo necesitaba el coraje de admitir que, en el fondo, ya había tomado mi decisión, pero no estaba lista para decirla en voz alta. Si hubo una persona que me empujó hacia el borde del cambio, esa persona fue Catalina.
Siempre la había conocido como la mujer tranquila que se sentaba en la parte trasera del templo y que rara vez hablaba, a menos que alguien le hablara. Había algo diferente en ella, algo en su manera de comportarse que la diferenciaba de las otras mujeres de nuestra comunidad. No parecía asustada, no parecía derrotada. Había una fuerza en ella que yo no podía entender del todo, y por esa razón me sentía atraída por ella y al mismo tiempo aterrorizada por lo que representaba. No recuerdo cómo empezó nuestra primera conversación real. Quizá fue el destino, o quizá ella había estado esperando a que yo estuviera lista. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar después de una reunión, se me acercó. Su voz era tranquila, deliberada. «¿Tienes preguntas, no?», dijo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quería negarlo, insistir en que estaba bien, pero algo en su mirada me decía que mentir era inútil. Ella ya lo sabía. En lugar de responder, asentí. Catalina sonrió, no con diversión, sino con comprensión. «Bien», dijo. «Eso significa que todavía te estás escuchando a ti mismo». No supe qué quería decir en ese momento, pero esas palabras se quedaron conmigo. Me invitó a caminar con ella más tarde esa semana, y aunque cada parte de mí sabía que aceptar era peligroso, no podía decir que no. Ese paseo lo cambió todo. Catalina me habló de una manera que nadie más en mi vida lo había hecho. No me dijo qué creer, ni trató de convencerme de nada. Simplemente me hizo las preguntas que yo había tenido miedo de hacerme. ¿De verdad crees que esta es la única manera de vivir? Si Dios te dio una mente, ¿crees que quería que no la usaras? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Con cada pregunta, mi mundo cuidadosamente construido se desmoronaba un poco más. Era aterrador, pero también estimulante. Por primera vez, sentí que tenía el control de mis propios pensamientos, como si tuviera permiso para considerar una realidad diferente. Cuando terminó nuestro paseo, supe que no podía volver a fingir. La semilla había sido plantada. Era solo cuestión de tiempo antes de que creciera y se convirtiera en algo innegable. Pero Catalina también me advirtió. «Una vez que emprendes este camino, no hay vuelta atrás», me dijo. «Tienes que estar preparada para lo que viene después». En ese momento no entendí del todo lo que quería decir, pero pronto lo entendería. El precio de la libertad era más alto de lo que jamás había imaginado. En el momento en que empecé a cambiar, la gente se dio cuenta. No sucedió de golpe. Empezó con cosas pequeñas. La forma en que dudaba antes de aceptar algo. La forma en que mi expresión no coincidía con las palabras que se esperaba que dijera. La gente a mi alrededor percibió el cambio, y la incomodidad fue casi inmediata. Al principio, las reacciones eran sutiles. Mi padre me miraba más tiempo del habitual, como si intentara leer mis pensamientos. Las mujeres de mi comunidad me preguntaban si me sentía bien, con sus voces cargadas de preocupación. Yo intentaba actuar igual, reprimir los cambios que se producían en mi interior, pero la verdad era que ya no era la persona que ellas creían que era. Y tarde o temprano, lo descubrirían. Una noche, después de cenar, mi madre me tomó a un lado. Su voz era suave pero firme. «He notado que últimamente estás diferente», dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. Había estado esperando ese momento, pero ahora que había llegado no tenía idea de qué decir. Traté de tranquilizarla, de decirle que simplemente estaba cansada o distraída, pero no me creyó. «Ana María», me dijo en un tono suave pero suplicante. «Por favor, no hagas ninguna tontería». En ese momento me di cuenta de que ella lo sabía. Tal vez lo sabía desde hacía mucho tiempo. Tal vez había visto en mis ojos los mismos pensamientos que ella había tenido en los suyos. Pero saberlo no era suficiente. Tenía demasiado miedo de decirlo en voz alta. Y yo estaba empezando a darme cuenta de que, si quería la libertad, tendría que luchar por ella sola. En todo viaje llega un momento en el que la duda ya no es una opción. Un momento en el que o avanzas hacia lo desconocido o te resignas a vivir una mentira. En mi caso, ese momento llegó antes de lo esperado. La tensión se había ido acumulando durante semanas. Miradas silenciosas, conversaciones en voz baja cuando entraba en la habitación. Una conciencia tácita de que ya no era del todo uno de ellos. Mi padre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras llevaban un peso de decepción que podía sentir en los huesos.
Mi madre, aunque más suave, me miraba con una tristeza que me hacía doler el pecho. El enfrentamiento final ocurrió una noche que nunca olvidaré. Fue después de la cena. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro serio. Mi madre estaba de pie cerca, retorciéndose las manos. Sabía lo que vendría después incluso antes de que él hablara. «Ana María», dijo en voz baja pero firme, «necesito preguntarte algo, y espero que me respondas honestamente». Mi corazón latía con fuerza, pero asentí. «¿Todavía crees?». La pregunta me golpeó como una ola. Allí estaba, la línea claramente trazada entre nosotros. Podría haber mentido. Podría haber dicho lo que él quería oír, y tal vez las cosas hubieran vuelto a ser como antes. Pero la verdad ya se había arraigado en mí, y no podía dejar de ver lo que había visto. Mi voz era apenas un susurro cuando respondí: «No lo sé». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de mi padre se ensombreció. Su decepción se transformó en algo más agudo. Ira, miedo, tal vez incluso dolor. Mi madre inhaló bruscamente, como si yo hubiera dicho algo prohibido. «¿No lo sabes?», repitió, su tono lleno de incredulidad. «Después de todo lo que te han dado, después de todo lo que te hemos enseñado». Quise explicarle. Quise decirle que no se trataba de rechazarlo todo, sino de buscar algo real, pero sabía que no lo entendería. Para él, la fe era absoluta. No había lugar para la duda, ni espacio para la exploración. Había cruzado el umbral y no había vuelta atrás. «Si sigues por ese camino», dijo lentamente, deliberadamente, «ya no serás bienvenida en esta casa». Se me hizo un nudo en el estómago. Había temido ese momento, pero oír las palabras pronunciadas en voz alta las hizo reales de una manera para la que no estaba preparada. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Tenía una opción. Podía retractarme de todo, fingir que mi duda había sido una debilidad pasajera, o podía mantenerme firme en lo que en mi corazón sabía que era verdad. Pensé en las palabras de Catalina, en el coraje silencioso de Isabela, en la voz inquieta dentro de mí que se negaba a ser silenciada. Y entonces, por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. «Ya no puedo fingir más», dije con voz más fuerte de lo que esperaba. «Necesito encontrar mis propias respuestas». Mi padre exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. «Entonces ya has tomado tu decisión». Y así, sin más, mi casa ya no era mi casa. Esa noche, me quedé despierto en mi habitación, mirando el techo, sabiendo que al amanecer, mi vida nunca sería la misma. Sabía que este momento llegaría, pero saberlo y experimentarlo son dos cosas muy diferentes. El peso de la finalidad me oprimía el pecho. No había forma de deshacer lo que había dicho. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente. «Ya no serás bienvenido aquí». Era más que un rechazo, era un exilio. Pensé en quedarme. Tal vez podría soportar el silencio, las miradas, el castigo silencioso de ser una extraña dentro de mi propia familia. Pero en el fondo, sabía que quedarme solo significaría asfixiarme bajo expectativas que ya no podía cumplir. Cuanto más tiempo me quedara, más difícil sería irme. Y así, con el corazón palpitando en mi pecho, tomé mi decisión. Empaqué lo poco que pude meter en una pequeña bolsa, unas cuantas prendas, un cuaderno donde había escrito mis pensamientos más profundos y un puñado de dinero que había ahorrado en secreto trabajando con Catalina. Sabía que no podía llevar mucho. Irme sin que nadie se diera cuenta significaba hacerlo en silencio. Mis manos temblaban mientras doblaba cada artículo, comprendiendo la finalidad de mis acciones. Entonces, justo cuando estaba cerrando la cremallera de mi bolso, alguien llamó a mi puerta. Suave, vacilante. Me quedé sin aliento. Por un breve y aterrador momento, pensé que mi padre había venido a detenerme. Pero cuando abrí la puerta, era mi madre. Ella se quedó allí parada en la penumbra, con los ojos rojos de tanto llorar. Al principio, ninguno de los dos habló. Luego, en voz tan baja que casi no la oí, dijo: «¿De verdad te vas?». No era una pregunta, era una constatación. Las lágrimas ardían en mis ojos mientras asentía. «Tengo que hacerlo». Metió la mano en el bolsillo de su vestido, sacó un sobre pequeño y me lo puso en las manos. «No es mucho», susurró, «pero me ayudará».
Lo abrí y vi dinero, más del que esperaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Mamá, Ella sacudió la cabeza y me hizo callar. Prométeme que estarás a salvo, dijo, con voz apenas firme. Prométeme que encontrarás lo que estás buscando. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Lo prometo. Se inclinó hacia adelante y colocó un mechón de cabello detrás de mi oreja, como solía hacer cuando yo era niña. Por un segundo, deseé poder quedarme, poder encontrar una manera de pertenecer a ese lugar sin perderme a mí misma. Pero sabía que eso no era posible. Mi madre también lo sabía. Ella dio un paso atrás, secándose una lágrima de la mejilla. «Vete», susurró, «antes de que se despierte». Asentí. Me colgué el bolso al hombro y salí a la noche. El aire era fresco y el silencio de las calles me oprimía. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, pero me esforcé por seguir adelante, un pie delante del otro. Cuando llegué a la casa de Catalina, ella ya me estaba esperando. No me hizo preguntas, no me sermoneó ni me recordó los riesgos. Simplemente abrió la puerta y me dejó entrar. «Lo lograste», dijo suavemente. Exhalé. Mi cuerpo temblaba de cansancio y adrenalina. «Lo hice». Ella asintió con la cabeza, con expresión indescifrable. «Esto es solo el comienzo, Ana María». Sabía que tenía razón. Irme era solo el primer paso. El verdadero viaje, el que me llevaría a descubrir quién era yo realmente, apenas había comenzado. La primera noche fuera de casa no fue nada como me la había imaginado. Esperaba sentir alivio, tal vez incluso una sensación de victoria. En cambio, me sentí vacía. La realidad de lo que había hecho se instaló en mis huesos mientras estaba sentada en la pequeña sala de estar de Catalina, mirando al suelo. Mi cuerpo estaba a salvo, pero mi mente estaba inquieta. Catalina, al percibir mi inquietud, no forzó la conversación. Simplemente colocó una taza de té frente a mí y se sentó en la silla frente a mí. El silencio entre nosotras no era pesado ni incómodo. Era paciente, como si supiera que lo que yo sentía necesitaba tiempo para calmarse. Pasaron horas antes de que pudiera hablar. ¿Y ahora qué? Mi voz sonaba débil, como si perteneciera a otra persona. Catalina tomó un sorbo de té antes de responder. «Ahora tú decides quién quieres ser». Sus palabras me aterrorizaron. Me habían dicho toda la vida quién era y cuál debía ser mi propósito. Ahora, por primera vez, la decisión era mía y no tenía idea de por dónde empezar. Esa noche, mientras yacía en el pequeño colchón que Catalina había preparado para mí, sentí el peso de mis decisiones presionando contra mi pecho. La voz de mi padre todavía resonaba en mi cabeza. Su decepción se aferraba a mí como una sombra. Había dejado todo atrás, pero aún no había descubierto cómo dejar atrás la culpa. Cerré los ojos y me obligué a concentrarme en la única verdad innegable. Había hecho esto por una razón. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que no podía volver atrás. Y tal vez, por ahora, eso fuera suficiente. A la mañana siguiente, Catalina me entregó un papel con un nombre y una dirección. «Patricia», dijo, «es como nosotros. Ella puede ayudar». Patricia vivía en una parte de la ciudad en la que yo nunca había estado. El ruido, la gente, la energía pura del lugar me abrumaban mientras caminaba por calles desconocidas. Nunca me había sentido más como una extranjera. Cuando finalmente llegué, Patricia me recibió con una sonrisa cómplice. Era mayor que Catalina, tenía una mirada penetrante y una calidez que me hizo sentir segura, a pesar de lo extraño del entorno. No perdió el tiempo. «Necesitas trabajar», dijo con total naturalidad. «Algo que te mantenga estable mientras resuelves algunas cosas». Asentí, sintiéndome a la vez agradecida y aterrorizada. Nunca había trabajado fuera de los confines de mi antigua comunidad. Nunca había manejado dinero de una manera que fuera realmente mía. Patricia me encontró un trabajo en un pequeño café. El trabajo era sencillo: limpiar mesas, atender a los clientes. Pero cada momento era como una lección de supervivencia. Aprendí a desenvolverme en conversaciones con desconocidos, a administrar mi propio dinero, a vivir sin la estructura que siempre había conocido. Por primera vez, estaba tomando decisiones por mí mismo, y aunque tropecé y cometí errores, estaba aprendiendo. Mientras construía una nueva vida,
El pasado seguía rondando en mi mente. Cada vez que veía a una familia caminando junta, pensaba en mi madre. Cada vez que escuchaba una voz profunda y autoritaria, me estremecía al recordar las últimas palabras de mi padre. Lo más difícil no fue adaptarme al mundo exterior, sino desprenderme del mundo que había dejado atrás. Una noche, tarde, mientras cerraba la cafetería sola, vi mi reflejo en la ventana. Me veía diferente, más delgada, más despierta, más cansada, pero también había algo más, una fuerza silenciosa. Yo no era la misma chica que se había sentado a la mesa de mi padre, tragándose sus propios pensamientos por miedo, pero todavía no era la mujer que quería ser. Una noche, Catalina se sentó frente a mí con expresión solemne. «Tu familia sabe dónde estás», dijo. Se me cayó el estómago. «¿Cómo?» «Una carta», dijo. «Tu madre le escribió a Patricia». Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para coger la carta. La letra me resultaba familiar, temblorosa pero precisa. «Ana María, por favor vuelve a casa. Tu padre no te lo dirá, pero te extraña. Todos lo hacemos. No tienes por qué seguir haciendo esto. Aún estás a tiempo de arreglar las cosas». Las lágrimas nublaron mi visión. Esto era lo que había deseado, ¿no? ¿Alguna prueba de que no me habían borrado por completo de sus vidas? Pero algo en la carta me inquietó. No me preguntaban cómo estaba. No me decían que me entendían. Me pedían que volviera, que deshiciera lo que había hecho. Dejé la carta en el suelo y suspiré temblorosamente. «No puedo volver atrás», susurré. Catalina asintió con expresión indescifrable. «Entonces debes estar preparada para lo que eso significa». Pensé que la parte más difícil de irme sería el hecho de irme en sí. Estaba equivocada. Lo más difícil era permanecer fuera. Pasaron las semanas, luego los meses. El silencio de mi familia se hizo más fuerte. El peso de su ausencia me oprimía, pero me negaba a romperlo. En cambio, me concentré en construir un futuro. Patricia me presentó a una mujer llamada Sofía, quien me ofreció mi primera oportunidad real, la posibilidad de aprender algo más que trabajar en un café. «Eres inteligente», me dijo. «Necesitas algo más que sobrevivir». Acepté. No quería simplemente existir, quería prosperar. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, escuché a alguien decir mi nombre, mi verdadero nombre. Me giré bruscamente, con el pulso acelerado. Era Isabela. Ella se quedó allí, mirándome con una mezcla de asombro y alivio. «Lo lograste», susurró. Asentí. Las emociones me abrumaban. «Y tú también puedes». Ella negó con la cabeza. «No puedo». «Puedes», dije agarrándole las manos, «pero solo cuando estés preparada». Por primera vez, no solo estaba huyendo de mi pasado, sino que le estaba ofreciendo a alguien más una salida. Cuanto más crecí, más me di cuenta de que la verdadera libertad no consiste solo en irse, sino en construir. Un día, Patricia me dio una opción. Puedes seguir trabajando para otros o puedes crear algo propio. La idea me aterrorizaba. ¿Realmente podría hacer eso? Pero entonces recordé a la niña que solía ser, la que una vez tuvo demasiado miedo de hablar. Yo ya no era ella. Tomé el riesgo. La luz del sol matutino se filtraba por mi ventana y arrojaba un resplandor dorado sobre el pequeño apartamento que ahora era mi hogar. Habían pasado años desde que me fui, pero todavía había momentos en los que me despertaba esperando estar de nuevo en la habitación de mi infancia, con los ecos de la voz de mi padre llamándome a rezar y el aroma del pan matutino de mi madre flotando en el aire. Pero esta vez, mientras me estiraba y dejaba que la realidad se asentara, sentí algo diferente. Paz. No la clase de paz que surge de la obediencia ciega, sino la que surge de saber que había construido mi propia vida, en mis propios términos. Estaba sentada en mi pequeña mesa de madera, bebiendo café, cuando noté que un sobre se deslizaba por debajo de mi puerta. Verlo me provocó un escalofrío en la espalda. Las cartas de mi pasado siempre habían tenido peso. Siempre me habían obligado a enfrentar heridas que no estaba segura de que estuvieran completamente curadas. Dudé antes de recogerla. Mis dedos rozaron la familiar letra. Esta vez no era de mi madre, era de mi hermana menor, Sofía. No había sabido nada de ella desde el día que me fui, desde el día en que me convertí en un fantasma en la historia de mi propia familia. Mis manos temblaban mientras abría la carta.
Ana María, empezaba diciendo, no sé si leerás esto, pero tengo que decirte algo. Durante años creí lo que me decían de ti, que estabas perdida, que nos habías dado la espalda. Pero cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de que quizá fuiste la primera en ver la verdad. Se me cortó la respiración. Ella continuó, pienso en ti todo el tiempo. Me pregunto si eres feliz. Me pregunto si nos extrañas tanto como nosotros a ti. Pero, sobre todo, me pregunto si alguna vez seré lo suficientemente valiente para hacer lo que tú hiciste. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras apretaba la carta con más fuerza. Eso era lo que más temía, que los que dejaba atrás quedaran atrapados en el mismo ciclo, en el mismo sufrimiento silencioso. Pero ahora, por primera vez, había esperanza. Si Sofía podía ver más allá de los muros que se habían construido a nuestro alrededor, tal vez otros también pudieran hacerlo. Tal vez los susurros de duda que alguna vez había llevado conmigo habían llegado hasta ella. Tal vez no la había dejado atrás realmente. Cerré los ojos e inhalé profundamente. La culpa que me había perseguido durante tanto tiempo comenzó a convertirse en otra cosa. Un propósito. Había pasado tanto tiempo huyendo, reconstruyéndome, sobreviviendo. Pero tal vez era hora de hacer algo más que simplemente existir. Tal vez era hora de ayudar a otros a encontrar su propia salida, tal como Catalina había hecho por mí, tal como Patricia había hecho, tal como yo, sin saberlo, había hecho por Sofía. Ese día, me senté y le respondí a mi hermana. Sofía, comencé, no tienes por qué tener miedo. El mundo es más grande de lo que nos dijeron, y cuando estés lista, estaré aquí, esperándote. Mientras cerraba el sobre, sentí que algo cambiaba en mi interior. La niña que una vez temblaba ante la idea de cuestionar su mundo había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había luchado por su propia libertad, que había construido una vida de la nada y que estaba dispuesta a mostrarles a los demás que podían hacer lo mismo. Me había convertido en quien estaba destinada a ser y apenas estaba empezando. Mirando hacia atrás, puedo ver que cada momento doloroso, cada duda y cada paso hacia lo desconocido me llevaron a este lugar exacto. Una vez pensé que cuestionar significaba perderlo todo, pero ahora entiendo que era la única manera de encontrar la verdad sobre mí misma, sobre el mundo más allá de los muros en los que nací y sobre la fuerza que siempre había estado dentro de mí, esperando ser descubierta. Irme no fue el final de mi historia, fue el principio. Tuve que desaprender mucho, reconstruirme desde cero y enfrentar la soledad que conlleva elegir un camino diferente. Pero al hacerlo, obtuve algo mucho más grande: libertad. El tipo de libertad que te permite mantenerte firme, pensar por ti mismo y vivir una vida que sea verdaderamente tuya. Y ahora, te pregunto, ¿alguna vez has sentido ese susurro en tu interior? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más? Si es así, debes saber esto: no estás solo. Hay un camino a seguir. Hay una manera de entrar en una vida que se alinee con lo que realmente eres, no solo con lo que te dijeron que debías ser. No será fácil. Exigirá coraje, sacrificio y la voluntad de perder cosas sin las cuales alguna vez pensaste que nunca podrías vivir. Pero al otro lado del miedo, hay algo más grande: la oportunidad de vivir verdaderamente. Si esta historia te ha hecho sentir identificado, si sientes esa llamada en tu corazón, te animo a que des el primer paso, sea cual sea. Tal vez se trate de hacer una pregunta que te daba miedo expresar. Tal vez se trate de acercarte a alguien que te comprenda. Tal vez se trate simplemente de permitirte considerar que hay otro camino posible. Sea lo que sea, no lo ignores. Déjate llevar por ello, porque esa pequeña voz que hay en tu interior no es debilidad, es la verdad. Y la verdad, por incómoda que sea, siempre te hará libre. Si este mensaje te ha tocado, si te ves en este camino, te invito a que te mantengas conectado. Suscríbete al canal, sígueme y sigue buscando respuestas. Y sobre todo, busca la verdad. Síguela a donde sea que te lleve. Quiero que sepas que te veo, que te entiendo y que no estás sola. Gracias por compartir este momento conmigo. Te agradezco por tu disposición a escuchar y por el coraje que sé que tienes dentro.
Espero volver a verte pronto y, hasta entonces, cuídate, mantente fuerte y nunca dejes de buscar lo que es real.